16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora vámonos a Marcos. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Y dice la palabra, es el mismo relato desde la perspectiva de Marcos. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Sí notaron algunos otros detalles que no nos da Mateo, ¿verdad? Y por último vamos a Lucas capítulo 18. Versículo 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es el mismo relato visto desde tres perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo nos dice que era un joven rico. Marcos nos dice que este joven vino corriendo y se hincó de rodillas delante de Jesús
para hacerle esa pregunta. Lucas, por ejemplo, nos dice que este joven era un principal, o sea que era una persona importante dentro de la región. Entonces, cada uno de ellos nos aporta un dato importante para que nosotros podamos comprender la magnitud de esta enseñanza. ¿El dinero? ¿Será que el dinero es importante? Innecesario. Sí, porque pues desafortunadamente estamos en un mundo donde pues para todo necesitas el dinero, para comer, para vestirte, para tener salud, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar una amistad. ¿Estamos de acuerdo? El dinero no puede comprar la salud. El dinero puede comprar medicina, pero el dinero no puede comprar la salud. El dinero puede comprar una casa, pero el dinero no puede comprar un hogar. ¿Estamos de acuerdo? El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprar libros, pero no puede comprar la sabiduría. El dinero puede comprar placeres, pero no puede comprar la felicidad. El dinero puede comprar, inclusive en lugares, ¿verdad?, donde hay corrupción. El dinero puede comprar un liderazgo en la iglesia, pero el dinero no puede comprar la salvación eterna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el dinero al final solamente puede comprar las cosas que son tangibles, pero hay cosas que el dinero no te las puede dar. Por mucho dinero que tengas, hay cosas que el dinero no te las puede dar, no te las puede otorgar. Sí, nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido inclusive, ¿no? Cuando estuvo la pandemia del COVID, pues cuánta gente millonaria que tuvo inclusive para montar una unidad de cuidados intensivos en un cuarto de su casa, murieron, ¿no? Entonces, la realidad es que el dinero, hay cosas que no las puede comprar. Y estas tres, esta historia que nos cuenta Mateo, Marcos, Lucas, nos hablan precisamente sobre un joven que tenía mucho dinero. Sin embargo, ese dinero no fue suficiente para comprar la salvación de su alma. La siguiente, hijo. Entonces vemos que pues cada uno, como les decía antes, cada uno de ellos nos aporta un dato importante, ¿sí? Hay algo que es común en los tres relatos de los tres evangelistas, y es la pregunta que Jesús le hace al muchacho. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno? El único bueno es Dios. Y solamente Mateo nos dice que el Señor en primera instancia le dijo a este joven rico que cumpliera los mandamientos de la ley de Moisés. Un escritor llamó a este relato el gran rechazo. Fíjense que no sabemos si a lo mejor este muchacho estaba destinado para estar dentro del grupo de los apóstoles. No sabemos, ¿no? Jesús lo llamó, como a pocos en las escrituras. Jesús le dijo explícitamente a ese joven: ven y sígueme, ¿cierto? Jesús les dijo: ven y sígueme. Pero él, entristecido por lo que el Señor le había dicho de que tenía que vender lo que tenía y dárselo a los pobres, él no quiso pagar ese precio. Y se entristeció su corazón, pero decidió
darle la espalda a Jesús antes de hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Entonces, vamos a ver la siguiente. Cuatro puntos que vamos a extraer de esta enseñanza. El primer punto es que el joven rico vino a la persona correcta. Este muchacho tenía todo lo que una persona puede comprar con dinero, ¿cierto? Dicen por ahí, barriga llena, corazón contento, pero ¿será que ese refrán es realidad? No, es falso, porque pues usted puede tener la barriga llena, como dice el dicho, ¿verdad? Pero puede tener un corazón vacío. Usted materialmente puede tener todo lo que usted quiera, todo lo que usted anhela, sin embargo no tener un descanso para su alma, sin embargo no poder tener paz interior. Hay personas que tienen mucho dinero pero ni siquiera pueden dormir en paz. Hay personas que tienen mucho dinero pero ni siquiera pueden andar en la calle libremente porque hay temor en su corazón. Hay personas que tienen mucho dinero, pero a veces resulta que esas personas que tienen mucho dinero no tienen amistades verdaderas, porque las personas a veces se acercan a ese tipo de personas solamente por interés, pero no porque realmente haya un cariño, un sentimiento genuino hacia la persona. Cierto, si han conocido ustedes esos casos donde a las personas se les busca por lo que tienen y no por lo que son. Entonces es triste eso, pero sí sucede. Entonces ese es el peligro de tener dinero, que la realidad es que el dinero, hay muchas áreas de tu vida que el dinero no las va a llenar. Y este muchacho tenía mucho dinero, pero tenía un vacío en su corazón y se acercó a la persona correcta, porque la palabra dice que él vino corriendo y se puso de rodillas. Sí, eso lo dice Marcos, vino corriendo, se puso de rodillas delante de Jesús y le llamó maestro bueno. Había una desesperación, había una necesidad en su corazón y se acercó a la persona correcta, porque uno puede tener muchas dudas, muchas necesidades, muchos problemas, pero a veces no acude al indicado, que es en primera instancia Jesucristo. Pero este joven sí lo hizo. Entonces no todo lo que podemos ver en la vida de este joven fue malo, hizo algo bueno. Y eso algo bueno que hizo fue que en el momento de su mayor necesidad fue al lugar indicado, fue a la persona correcta. Pedro en una ocasión le dice a Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, este joven pudo haber buscado respuesta en muchos otros lugares. Pudo haberse ido con un brujo, con un hechicero, con un amigo, pero no, buscó a Jesús. Entonces, la primera enseñanza que podemos extraer de esta porción bíblica es que el joven efectivamente fue con la persona correcta, porque Jesús es el único camino, es la única verdad, Jesús es la vida, Él es la resurrección y la vida, amén. Dice su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús es el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Entonces, Él fue el lugar adecuado. La segunda enseñanza es que fue en el momento correcto. ¿Cuándo fue ese momento correcto? Cuando sintió la necesidad. Él no ignoró esa voz dentro de sí que le decía, necesitas ayuda, necesitas buscar llenar ese vacío que hay en tu corazón, porque la palabra dice que él fue corriendo, o sea que él tenía necesidad y vio a Jesús pasar y fue corriendo donde estaba Jesús. Entonces él fue en el tiempo
indicado. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos un tiempo propicio donde tenemos la necesidad de buscar al Señor. A lo mejor hay personas que usted les está predicando y les está compartiendo el evangelio y parece que no entienden, parece que su pensamiento está completamente entenebrecido. Pero tenga por seguro que esa persona en algún momento de su vida va a sentir esa necesidad de buscar a Dios. Sin embargo, hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces las personas, aunque sientan la necesidad de buscar a Dios, no lo hacen. Yo he conocido personas que han pasado por situaciones muy difíciles, muy difíciles, y en lugar de buscar a Dios, se alejan más de Dios o van a buscar la respuesta en el lugar equivocado. O no buscan a Dios, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Hay personas que tienen el corazón tan duro que ni aún en sus peores momentos, de verdad yo he conocido personas así, que ni aún en sus peores momentos, que ni aún en la peor enfermedad, que ni aún en el lecho de muerte han reconocido a Jesús como Salvador. Hay personas que tienen el corazón completamente endurecido, cerrado para Dios. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, todos podemos entender que así como este joven, también nosotros tuvimos un momento en el que corrimos a buscar de Dios. Amén. Seguramente nos predicaron mucho tiempo, fuimos a la iglesia, pero llegó un día que ya no pudimos resistirnos ante la presencia del Señor, y ese día caímos doblegados y aceptamos al Señor en nuestro corazón, porque todos nosotros tenemos un tiempo. Y es peligroso cuando nosotros resistimos la voz del Espíritu Santo. La palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso dice la palabra en Hebreos. Ninguno de nosotros conoce el futuro. Hay personas que dicen: no, yo voy a buscar de Dios, pero cuando yo esté viejito, cuando yo goce la vida, yo busco de Dios. No, cuando yo ya haya hecho, deshecho, yo busco de Dios. Pero ¿quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Quién de nosotros tiene la certeza de que el día de mañana a esta hora va a tener vida? ¿Quién puede asegurar eso? Nadie, hermanos. Nadie. Ninguno de nosotros puede asegurar que el día de mañana a esta hora podamos estar respirando. Por eso la palabra dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque quizás mañana es tarde. Quizás mañana es tarde para buscarlo. Entonces, cuando el Señor nos da la oportunidad de que abramos nuestros corazones y recibamos al Señor, ese es el momento de hacerlo, cuando el Espíritu Santo pone la necesidad en los corazones y no endurecernos. Amén. Entonces vemos que vino a la persona correcta, vino en el tiempo correcto e hizo la pregunta correcta. Vamos a la siguiente diapositiva. El joven rico hizo la pregunta correcta. ¿Cuál era la pregunta correcta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? A pesar de toda su superficialidad, a pesar de todo el materialismo en el que este joven vivía sumergido porque tenía todo lo material, había un interés en su corazón. Él quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y en la palabra vemos otra persona que era un maestro de la ley. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y Nicodemo? Y este maestro de la ley le hace a Jesús exactamente la misma pregunta: ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y a veces, por las preguntas que las personas hacen, nosotros podemos conocer un poco el corazón de las personas. Por ejemplo, Caín
cuando el Señor lo confrontó de qué había hecho con su hermano, ¿cuál fue la pregunta que Caín le hizo a Dios? Le dijo Caín a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y con esa pregunta que él hizo, nosotros podemos saber qué era lo que había en el corazón de Caín. Él no se sentía responsable por su hermano. Él no se sentía capaz de amar a su hermano. Y sí, por las preguntas podemos descubrir el corazón de las personas. Hubo un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Hubo otro caso donde la mamá de Juan y de Jacobo le dijo a Jesús, Jesús, ¿será que cuando tú estés allá en el cielo, en tu gloria, mis dos hijos se pueden sentar al lado tuyo, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Y entonces nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura personas que hacen preguntas, pero con esas preguntas no hacen más que revelar lo que hay en sus corazones. Pero este joven le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, en primera instancia, le dice, tienes que cumplir la ley de Moisés, ¿cierto? Jesús le dice, es que tienes que honrar a tus padres, no mates, no hurtes. Y el muchacho le dice, pero ya yo he hecho todo eso, ¿qué más me falta? Y entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, la siguiente, hijo, nosotros vemos que él recibió de Jesús la respuesta correcta. Sin embargo, Jesús de entrada no le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Jesús primero le dijo, mira, tienes que cumplir toda la ley de Moisés. Pero ¿por qué ustedes creen que Jesús le dijo al rico, ve y cumple la ley de Moisés, si sabemos que para los hombres era completamente imposible cumplir esos 611 mandamientos? ¿Por qué Jesús le dijo, ve y cumple todo lo que dice la ley de Moisés? Ya tú conoces los mandamientos, ve y cúmplelos. Porque la ley, ¿saben cuál fue el propósito de la ley, hermanos? ¿Sí saben cuál fue el propósito de la ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley de Moisés? ¿Para qué el Señor le dio esos 611 mandamientos a Moisés? Esa ley tenía un propósito, hermanos. Vámonos a Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice Pablo en Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito, ¿saben qué es un ayo? En primera, ¿verdad? Porque ¿saben qué es un ayo? Aquí dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Saben qué es un ayo? Un ayo es un tutor, ¿sí? Un ayo era la persona que se encargaba, como decir una nana, ¿no? Como decir una nana. Un ayo, ¿sí? En estos tiempos bíblicos era una persona que se encargaba de cuidar a los niños de una casa y entrenarlos, enseñarlos, ¿sí? Enseñarles la palabra, porque los niños judíos a los 12 años ya tenían que conocer completamente toda la ley de Moisés. El ayo se encargaba de eso.
Sobre todo pues en las familias que tenían dinero, ¿verdad? Tenían un ayo que les cuidaba a los hijos, les atendía a los hijos, les enseñaba la ley, etcétera. Eso era un ayo. Entonces Pablo nos dice que la ley ha sido nuestro ayo. En otras palabras, la ley ha sido nuestra guía. ¿Nuestra guía hacia quién? Hacia Cristo. Porque cuando nosotros vemos esos 611 mandamientos, a la única conclusión que podemos llegar es que nosotros no podíamos, estamos completamente incapacitados para cumplir esos 611 mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Mostrarnos que ninguna de nuestras acciones son suficientes para alcanzar la salvación. Ese fue el único propósito de la ley de Moisés. Demostrarnos a nosotros que es imposible, que nadie la puede cumplir. Y por eso cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, Él dice, yo no he venido a abolir la ley, al contrario, yo he venido a cumplirla por ustedes, porque ninguno de ustedes puede cumplirla. El único sin pecado que puede cumplir absolutamente todos los mandamientos de la ley soy yo. Yo vine a cumplirla por ustedes. Amén. Por eso el Señor le dice a este joven rico, tienes que cumplir todos los mandamientos de Moisés. Pero cuando le da esa respuesta, lo que le quiere dar a entender es, no la puedes cumplir, necesitas un Salvador. Amén. Entonces, cuando Jesús le da esta respuesta al joven rico, pues el joven rico tuvo que haberse sentido en su corazón culpable. ¿Por qué? Porque lo último que Jesús le dice ahí en el versículo 19 es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí sí ya le dio donde era. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque pues este muchacho le dijo, no, pues es que yo no robo, yo no mato, yo honro a mis padres. Yo hago cosas buenas. Pero ahí venía la prueba de fuego. ¿Sí? Si verdaderamente él cumplía la ley de Moisés, si verdaderamente él amaba al prójimo como a sí mismo, entonces él tenía que ser capaz de vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Jesús le cuestionó y le dijo, bueno, si es cierto que tú cumples toda la ley de Moisés y si es cierto que tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces él se dio cuenta de que realmente no amaba al prójimo como a sí mismo, sino que él amaba las riquezas. Él se amaba a sí mismo porque él no fue capaz de desprenderse absolutamente de nada. Amén. La ley no hizo que este hombre sintiera la necesidad de un Salvador. Este joven era prisionero de su propia riqueza, porque su Dios era el dinero. Amén. Porque para él significaban más las riquezas que agradar a Dios. Entonces, por eso, cuando Jesús ve que este muchacho se entristece, porque Jesús le dice, bueno, ve, vende todo lo que tienes. El muchacho, dice la palabra que cuando Jesús le dice así, el muchacho se entristece y se va. No acepta el reto que Jesús le estaba colocando. ¿Por qué? Porque pues tenía mucho dinero, dice la Biblia, y ese dinero que él tenía era el obstáculo en su corazón. Y muchas personas tienen un obstáculo para acercarse a Dios, mis amados. Puede ser el dinero, puede ser una persona que aman, puede ser su trabajo, puede ser cualquier cosa. Pero Jesús le dice, aparte de eso le dijo otra cosa, ¿se acuerdan? Jesús le dice, según lo que vimos en los evangelios sinópticos,
Vende todo lo que tienes y toma tu cruz. Y la cruz significa despojarse de absolutamente todo, porque en otros pasajes que hemos ser un verdadero discípulo de Él, tenemos que dejar padre, madre, ¿cierto? Y Jesús dice, todo aquel que no aborrece padre, madre, todo por causa de mí, no es digno de mí. Porque Jesús no quiere nada más una parte de nosotros. Jesús no quiere nada más un área de nuestra vida. Él demanda de nosotros absolutamente todo. Con Jesús, ¿es todo o es nada? Amén. Y por eso Jesús le dijo, pues solamente una cosa te falta. Una cosita. Una cosita te falta, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿verdad? Y el Señor, pues, a cada uno de nosotros, amados, yo sé que nos ha pedido algo. Cierto. A este joven le estaba pidiendo, pues, o más bien le estaba diciendo que entregara sus riquezas. A lo mejor a ti te ha dicho que entregues a alguna persona. A lo mejor a alguien le ha dicho que entregue otra cosa, ¿sí? A Abraham, por ejemplo, ¿qué le pidió a Abraham? A Abraham le pidió su hijo, ¿cierto? A otro que quería ir a su casa, dice Mateo, ¿verdad? También, capítulo 8. No, que déjame ir a mi casa, enterrar a mis padres, ¿no? Y Jesús le dice, no, sígueme, sígueme, ¿verdad? Entonces, a algunos a lo mejor el Señor les ha dicho, no sé, deja esto y sírveme, ¿no? Deja aquello otro y sígueme. Algo que tú tienes atesorado en tu corazón, pero que sin embargo es un obstáculo para que el Señor haga la obra en tu vida. Amén. El Señor demanda algo muy grande de todos nosotros y es ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Tenemos un Dios celoso y Dios no negocia ese primer lugar con nada ni nadie, amados hermanos. Con nada ni nadie. El primer lugar en nuestro corazón tiene que ser para Dios. El amor es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero el primer lugar en tu corazón no puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tu trabajo. El primer lugar de tu corazón tiene que ocuparlo Cristo, porque nadie puede servir a dos señores. Y este muchacho quería servir al dinero primero y después a Dios. Entonces, así no. Así no, porque el Señor demanda ser el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Él es lo primero y ese primer lugar no es negociable, hermanos. Sea lo que sea que usted ame, ese primer lugar no es negociable. Amén. La siguiente. Jesús finalmente respondió a la pregunta del joven y la respuesta fue, ven y sígueme. Sin embargo, este joven no podía cumplir o no podía ser salvo solamente por cumplir la ley de Moisés, porque él en su corazón creía, estaba convencido de que él estaba cumpliendo la ley de Moisés. Él no mataba, él no robaba, él honraba a sus padres, todo lo que Jesús le dijo, pero le faltaba una sola cosa: amar al prójimo como a sí mismo. Y nadie, amados hermanos, puede ser justificado por las obras de la ley. En Romanos capítulo 3 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. Entonces, tampoco podía una persona, el hecho de que él le diera a los pobres todas sus riquezas, eso no lo iba a hacer heredar la vida eterna, que quede claro. O sea, eso es algo que Jesús le pidió, porque Jesús sabía que el primer lugar en su corazón lo estaba ocupando el dinero. Por eso Jesús le dijo, ve, agarra todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero no quería decir de que al darle todo a los pobres él iba a ser salvo. Lo que le iba a hacer salvo, y la respuesta final y correcta y contundente de Jesús es, ven y sígueme y toma tu cruz. Esa es la respuesta a la que Jesús finalmente quería llegar, ¿sí? Ven y sígueme, porque aunque este hombre hubiese sido capaz de vender todo, si no hubiera seguido a Cristo, de todas maneras no hubiera sido salvo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final, la salvación, amados hermanos, nosotros la recibimos por la fe en Jesucristo, por seguir a Jesucristo, por aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Si nosotros creemos en Jesús y confesamos que Él es el Hijo de Dios, entonces somos constituidos hijos de Dios. Eso dice la palabra, eso es lo que es necesario para ser salvos. Sin embargo, la fe en Jesucristo debe producir en nosotros una acción. ¿Estamos de acuerdo? El domingo en la clase, Yadiel explicaba, nadie es salvo por obras. Sin embargo, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. La fe sin obras es muerta. La fe y las obras siempre tienen que ir acompañadas. Si nosotros tenemos fe, pero esa fe no nos mueve a hacer obras para que el nombre del Señor sea glorificado, entonces es una fe muerta. Y si nosotros hacemos buenas obras, pero no tenemos fe en el Señor Jesucristo, entonces esas obras son muertas. Al final, la fe y las obras tienen que ir unidas. Amén. Alguien que me busque Santiago 2:20. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si no tenemos una vida de obediencia a Cristo, ¿sí? Nosotros no podemos decir, es que yo tengo fe, pero no tengo misericordia por el huérfano, por la viuda, por los pobres, por los extranjeros, como dice la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir, no, yo tengo fe, pero aborrezco a los pobres, pero aborrezco a la viuda, pero no le tiendo la mano al huérfano, pero me caen gordos los extranjeros. No, porque la Biblia nos manda, ¿cierto?, a darle de beber al sediento, a darle de comer al hambriento. Entonces yo no puedo decir que yo tengo fe si yo no tengo misericordia para con el prójimo, ¿sí? Entonces mi fe es muerta. No puede haber una cosa sin la otra. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber fuego si no hay calor, y no puede haber calor si no hay fuego. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa va unida a la otra. ¿Qué dice Santiago? Amén. Amén. Entonces Santiago lo dice muy clarito, ¿verdad? Nuestra fe se perfecciona con las obras. ¿Y por qué Jesús le pidió a este muchacho rico vender todo lo que tenía? Porque
para que Jesús pudiera entrar al corazón de ese joven y ocupar el primer lugar en su corazón, Jesús tenía que derribar primero el ídolo que él tenía en su corazón. Y el ídolo que él tenía en su corazón eran las riquezas. Por eso Jesús le dijo, antes de decirle, ven y sígueme, le dice, ve y vende todo lo que tienes. Porque antes de Jesús llegar y sentarse en el trono del corazón de ese hombre, tenía que derribar el ídolo que él ya tenía, que era su propio dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, finalmente vemos que este hombre tomó la decisión equivocada. La siguiente diapositiva, hijo. Él sabía que había ido al lugar, a la persona correcta, que era el maestro, amén, y llama a Jesús maestro. Eso es lo más irónico, cuando el joven llega y se pone de rodillas delante de Jesús, le dice maestro bueno. Ese era el concepto en el que él tenía a Jesús. Si tú tienes a una persona en un concepto de que esa persona es un maestro, ¿estás de acuerdo que cuando tú vas con la persona confiando en que esa persona es un maestro y esa persona te da un consejo porque conoce la palabra, tú vas a hacer lo que el maestro te diga? Sin embargo, en este caso no fue así. Este muchacho creía que Jesús era un maestro y creía que Jesús era bueno. Sin embargo, no acepta lo que el maestro le dice. Lo llama maestro, pero no le obedece. Así como hemos visto, ¿verdad?, que nosotros muchas veces llamamos a Jesús Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice en su palabra. Lo llamamos Señor, lo llamamos Maestro, pero no nos sometemos a lo que Jesús nos pide. No somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿cómo le llamamos Señor y cómo le llamamos Maestro si no le obedecemos? Eso no tiene congruencia. Tú eres mi Señor, pero es que no, tú me dices que ame al prójimo, pero el prójimo no se deja. No coopera. Pero el Señor te dice que ames al prójimo. Señor, es que tú eres mi Señor, pero tu Señor te dice que perdones, pero tú no perdonas. Tu Señor te dice que ames al prójimo, pero tú no lo amas, tú lo aborreces. Entonces, ¿de qué Señor estamos hablando? ¿Qué Señor es el que realmente gobierna tu vida cuando realmente tú no puedes hacer lo que la voz de Dios habla a tu interior? Y así le pasó a este muchacho. Lo llamó maestro, sin embargo no quiso seguir la mejor lección de su vida, que era seguir al maestro. Jesús amaba a este muchacho, lo invitó a compartir con él de la vida eterna, a disfrutar de la vida eterna. Sin embargo, nosotros tenemos un libre albedrío que nos permite decidir si seguir a Jesús o seguir una vida completamente alejada de Cristo. Y aquí en este relato de la Biblia nosotros lo podemos ver claramente. Este muchacho decidió, aunque triste, pero decidió que el primer lugar en su corazón lo siguieran ocupando las riquezas. Pero el Señor no negoció con él. El Señor nunca le cambió la oferta. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nunca le dijo, oye, ven acá, no te entristezcas. Bueno, si no quieres venderlo todo, nada más vende tu casa. Jesús no le dijo eso, ¿cierto? Jesús no le dijo, ven acá, no te vayas triste, pero no te vayas, ven. Mira, si no quieres vender todo, vende nada más 3 caballos. No, el Señor no le dijo eso. El Señor nunca negoció con este joven rico. El Señor dijo, o todo o nada. O todo o nada. Y así igual es con nosotros. O es todo o no es nada. Jesús no le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor vende nada más la mitad para que no te me vayas. ¿Cierto? No, el Señor no le dijo eso.
El Señor vio que él se iba triste, pero nunca negoció el primer lugar. O es todo o no es nada, amados. Porque el Señor no comparte el primer lugar con nadie. Con nada ni con nadie. Entonces, al final, amados hermanos, nosotros decidimos. O hacemos lo que Dios quiere, derribamos los ídolos que hay en nuestro corazón para que el Señor ocupe ese primer lugar en nuestra vida, o vamos a tener un corazón vacío por siempre, como el de este joven, simplemente porque no quisimos entender. En conclusión, Jesús le da una respuesta a los discípulos y les dice que es más fácil que entre una aguja, como un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Pero no porque ser rico sea pecado, o sea, tampoco se vayan al extremo. O no porque Dios nos quiera ver pobres, porque luego entienden lo que quieren entender. Eso no enseña la Escritura. En ningún momento la palabra dice que tener dinero sea pecado. En ningún momento la palabra dice que si una persona es rica se va a ir al infierno ya por default. No, la palabra no enseña eso, ¿sí? La palabra lo que nos quiere enseñar en esta porción es que si tú tienes al dinero o lo que sea en primer lugar en tu corazón, si tú piensas que eso es lo que a ti te va a hacer salvo, pues tú prácticamente estás perdido. Llámese como se llame, lo que ocupa el primer lugar en tu vida, que en este caso eran las riquezas, ¿sí? Pero no es pecado que alguien sea rico. Al contrario, la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces el Señor no tiene nada en contra de que nosotros prosperemos aún en nuestra economía. Nosotros tenemos un Dios que es el Dios, el dueño del oro y de la plata y que bendice a sus hijos. Dios es quien nos bendice. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por el trabajo que tenemos, gloria a Dios por todo lo que Él pone en nuestra mano, porque todo proviene de Él. Él es el dador de toda buena dádiva. Dios no nos quiere ver en pobreza. Pero también enseña la Biblia que Dios a cada quien le da lo que necesita, porque Él conoce nuestro corazón. Y Pablo decía, mira Señor, no me vayas a dar mucho, ¿cierto? Para que mi corazón no se desvíe de ti. Dame lo necesario. Dame lo que yo necesito para vivir. Porque Pablo se conocía. Y cada quien se conoce. Y cada quien sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero da poder. Y el poder muestra quién realmente nosotros somos. Amén. Pero bueno, no es pecado ser rico. No vayan a pensar que todos los ricos están en el infierno. No. Entonces, hay que derribar los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Amén. Y vamos a ver otra historia de otro hombre rico, si nos da tiempo. Vamos a ver la historia de otro hombre rico. Y ese otro hombre rico es Zaqueo. Vamos a Lucas capítulo 19. Esta es otra historia de otro rico, pero este rico sí quiso seguir a Jesús. Son los dos extremos, ¿verdad? Del rico que no quiso y del rico que sí quiso. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jericó era el lugar donde este hombre tuvo ese encuentro con Jesús. A Jericó se le conoce como la ciudad de las palmeras y estaba en el desierto de Judea, rodeado por el valle del Jordán. Ahí estaba ubicado Jericó. La palabra menciona en varias ocasiones a Jericó, amén. Y según los historiadores, Jericó era la región más rica de Palestina. Los judíos de viaje a Jerusalén muchas veces se desviaban de su camino para pasar por Jericó, para evitar pasar por Samaria. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto los mapas aquí en el estudio bíblico. Sabemos que estaba al norte Galilea, en medio Samaria, al sur Judea, ¿sí? Y que para evitar pasar por Samaria, ¿qué hacían? Los judíos rodeaban toda la ribera del río Jordán y se daban la vuelta por el otro lado, ¿sí? Y de esta manera era que pasaban por Jericó. La siguiente. Sin embargo, Jesús pasó, cada vez que pasaba por un lugar es porque él tenía un propósito en ese lugar. Porque Jesús para todo tiene un propósito. Y aquí en Jericó él tenía un propósito. Y ese propósito era llevar salvación a Zaqueo y a Bartimeo. Amén. Y a todos los que lo aceptaron en esa región. Zaqueo era un hombre publicano. ¿Recuerdan lo que era un publicano? Un cobrador de impuestos. Déjame ver la hora porque me pierdo. Un publicano era un cobrador de impuestos. Obviamente que a Zaqueo todos los judíos lo odiaban. ¿Por qué? Porque trabajaba para el Imperio Romano. Era un traidor de su patria. Era un hombre que trabajaba para el gobierno que los oprimía, para el gobierno que les cobraba impuestos, y no solamente trabajaba para el imperio que los oprimía, sino que además de esto, pues agarraba su tajada. No voy a decir como qué entidad del gobierno, ¿verdad? Pero todo el que cobra impuestos agarra su parte, ¿sí? Agarra su parte. ¿Por qué? Porque los publicanos tenían la libertad de poder cobrarle a los demás un costo extra. Suponiendo que el impuesto era el trabajo de un día, si el publicano le quería cobrar a la persona el trabajo de un día y medio, así lo cobraba y la otra mitad la agarraba para él. Por eso estas personas se enriquecían a costa del pueblo y eran aborrecidos por el pueblo por esta causa, porque trabajaban para el Imperio Romano, que era enemigo de los judíos, que oprimía al pueblo judío. Amén. Sin embargo, Zaqueo, su nombre significaba puro y justo. Imagínense qué ironía. Este hombre era ladrón y se llamaba justo, porque eso era lo que significaba su nombre. En la cultura judía, cuando los papás le colocaban nombre a los hijos, era porque eso era lo que ellos anhelaban, que ese propósito se cumpliera en sus hijos. Colocaban los nombres con un propósito. Entonces, cuando Zaqueo era bebé, que su mamá lo tuvo, dijo: ay, mi hijito tan bonito, va a ser justo. Y no, pues resulta de que el hijo creció y más injusto no podía ser. Qué desatine, ¿verdad? Entonces imagínense, este hombre que no era ni puro ni justo, era el que trabajaba
para el Imperio Romano. La siguiente. Zaqueo pues tuvo éxito en su negocio. En ese tiempo en Israel habían 3 centros de recaudación de impuestos. Uno estaba en Capernaum. ¿Dónde estaba Capernaum? A ver si se acuerdan. ¿En qué provincia? No. En Galilea. Y era un puerto marítimo. Había otro junto a la costa en Cesarea. Y había otro en Jericó. Sí, y Jericó, pues históricamente en ese momento era la ciudad más próspera de Israel. Entonces imagínense este hombre cuánto dinero tenía, pues si vivía en una ciudad donde había muchísimo dinero. Eso le daba la oportunidad, obviamente, de recaudar muchísimas más ganancias para su propio bolsillo. Entonces era un hombre rico, como dice la porción bíblica. ¿Qué otra característica menciona la Biblia de Zaqueo? Que era un hombre bajo de estatura. ¿Sí? En el original, cuando dice aquí la palabra que era un hombre bajo, la palabra en el original es micro. O sea, quién sabe si a lo mejor era hasta enano, ¿verdad? Pero sí, en el original la palabra es micro. O sea, era un hombre extremadamente pequeño. ¿Y ustedes se imaginan este hombre que todo el mundo lo aborrecía? Este hombre que nadie lo quería porque era un ladrón, y aparte irse a meter en medio de la multitud cuando los publicanos no andaban por ahí, ¿verdad? Exponiéndose, porque cualquiera los quería matar. O sea, la verdad es que eran considerados enemigos de los judíos. No era de que andaban por ahí. Imagínense hoy día, ¿no? Hoy día, por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero no anda por ahí a plena luz del día, estamos de acuerdo. Una persona que tiene mucho dinero anda con guardaespaldas, se anda disfrazando, ¿no? Como las estrellas, ¿no? Cuando salen y se ponen disfraces, se ponen pelucas, se ponen gafas para que nadie los reconozca y no los vayan a secuestrar por ahí, ¿no? Pues así mismo los publicanos no andaban, no crean que andaban por ahí codeándose con toda la gente, ni en las multitudes. Andaban a escondidas, y mucho más si eran personas que eran aborrecidas por el pueblo. ¿Saben lo que llega lo que sucede cuando llegan los políticos a un lugar donde nadie los quiere? Los apedrean, ¿verdad? Les lanzan jitomatazos. Pues eso mismo, eso no es nuevo, eso siempre ha sucedido. Y eso sucedía con los publicanos. La realidad es que era un riesgo que ellos anduvieran por ahí. La verdad es que este hombre, pues imagínense, exponiéndose al peligro de ir en búsqueda de Jesús, y aparte pequeñito, ¿no? Que cualquiera le daba un puño y lo dejaba más muerto que vivo. Sin embargo, lo hizo, ¿no? Aún con sus características físicas. Yo creo que Zaqueo, con todo el dinero que tenía, si hubiera podido comprar estatura, la hubiera comprado. Pero esa era una de las cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí? Como hablábamos ahorita con el joven rico, hay cosas que el dinero no puede comprar, y aunque tuviera muchísimo dinero, no se podía comprar ni siquiera 1 centímetro de más. Entonces este hombre, a lo mejor, ya fuera de risas porque se están riendo mucho, este hombre, afuera de la realidad es que a lo mejor hasta sufrió bullying, porque las personas te rechazan por tu aspecto físico, ¿no? Si eres manco, si eres cojo, si eres tuerto, si eres chico, si eres gordo, si eres muy flaco, si eres narizón, si eres chato, si eres calvo, si eres... O sea, de ninguna forma estamos conformes.
La verdad es que por todo te critican, algo te encuentran, algo te hallan para criticarte, y tú también algo encuentras en los otros para criticar y para señalar. ¿Quién puede decir yo soy perfecto? Nadie, ¿verdad? Si la gente estuviera conforme con lo que es, los cirujanos plásticos, Zaqueo, él dio un paso, pero el Señor dio muchos más para acercarse a él. Amén. Y el Señor, en su misericordia, no le importó lo que la gente pudiera pensar de Zaqueo. Zaqueo era una persona despreciable para la sociedad. Sin embargo, el Señor lo amaba, quería comer con él, quería cambiar su vida, porque él sabía que este hombre publicano tenía una necesidad. Y cuando Jesús va con este hombre, el Señor se dio cuenta, o más bien ya el Señor conocía su corazón, ¿verdad? Pero en ese momento en el que el Señor va a la casa de Zaqueo y está sentado comiendo con Zaqueo, se da cuenta de que realmente ese encuentro con Jesús lo ha cambiado. Amados hermanos, porque si hay algo que siempre predicamos, es que ciertamente el Señor ama a los pecadores. El anhelo de Dios es que nadie se pierda. Pero también es una gran verdad que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, el Señor nunca te deja igual. Nunca te va a dejar igual. El Señor ama a todos, sí. El Señor ama al asesino, ama a la prostituta, ama al homosexual. El Señor ama a todos. Pero hay una realidad, y es que una vez tienes un encuentro con el Señor, no vas a quedar en la misma condición. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor, tiene que haber un cambio, tiene que verse el fruto de arrepentimiento, tiene que notarse en una manera externa que el Señor está en su interior. Ese cambio que empieza en tu interior tiene que notarse en tu exterior. Por eso es que estamos en contra de que una persona que lleva 20, 40, 50 años en el Evangelio diga, es que yo soy así. Falso, tú solo te engañas. Tú solo te engañas, porque a lo mejor tú eras así, pero una vez tienes un encuentro con Cristo no puedes permanecer igual. No puedes permanecer 20, 30, 40 años con el mismo pecado. No puedes permanecer 20, 30, 40 años con el mismo temperamento. No puedes permanecer 20, 30, 40 años con la misma debilidad. No puedes, simplemente no puedes. Porque cuando tienes un encuentro con el Señor, Él cambia tu vida. Porque si no, entonces, ¿qué evangelio predicamos? Entonces, ¿qué palabra de poder nosotros predicamos si yo sigo siendo la misma persona que era hace 20 años? No puedo ser la misma persona. Y las personas tienen que ver ese cambio en mí. Yo conservo amigas desde que yo era niña, amigas del mismo barrio donde yo vivía, amigas que iban en el colegio conmigo, amigas que iban en la universidad conmigo, amigos que yo conocí cuando no conocía yo de Cristo. Y ellos tienen que ver un cambio en mí. No puedo ser la misma persona. Tiene que haber un cambio en mí. Siguen siendo mis amigos. Les sigo hablando, los sigo llamando, siguen siendo mis amigos. Pero hay muchas cosas que ya no podemos compartir. Pero ellos tienen que ver ese cambio en mí. Amén. Entonces, esto sucedió con Zaqueo. Una vez, la siguiente, él estaba con el Señor. Dice que Zaqueo, puesto en pie, le dijo a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hubo un cambio. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos?
que Zaqueo resarció su pecado. Que Zaqueo realmente estaba arrepentido por lo que él había hecho. No puede haber un arrepentimiento sin frutos, así como no puede haber una fe sin obras. Yo no puedo decir, mira, es que yo estoy arrepentido por lo que te hice, pero no busco un acercamiento para poder pedirte perdón. ¿Sí me entienden? Porque entonces no estás arrepentido. Eso dices con tu boca, pero tu corazón realmente no está arrepentido si tú no buscas esa oportunidad para pedir perdón. El arrepentimiento trae consigo un fruto. ¿Sí está claro? La fe trae consigo una acción. Y esto se ve claramente en la vida de Zaqueo. Zaqueo demostró su fe con obras. Zaqueo demostró su arrepentimiento con frutos. Amén. Entonces, la palabra, amados hermanos, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros venimos a salvación, y es lo que exclama Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, tiene que haber un cambio genuino en nosotros. Tiene que haber un cambio genuino en nuestro comportamiento. Amén. Y eso es lo que le muestra al mundo que ese pecador verdaderamente ha cambiado. Eso es lo que le muestra al mundo, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, amados hermanos, que todo aquel que realmente está arrepentido tiene que demostrarlo. Y todo aquel que realmente es salvo, tiene que haber un fruto en su vida. Y todo aquel que realmente está buscando agradar a Dios, buscando realmente vivir como si Dios fuera su Señor, su Maestro, entonces tiene que obedecer lo que Dios dice. Amén. Entonces no puede haber un Zaqueo. Y fíjense qué contraste con el joven rico. Al joven rico el Señor se lo mandó directamente y aún así no lo hizo. A Zaqueo Jesús nunca le dijo, ve y devuelve todo lo que te robaste. Ve y vende todo lo que tienes. El Señor nunca se lo pidió. Pero la sola presencia de Jesús en su vida lo movió a un cambio. Amén. Entonces, este Zaqueo, la siguiente, que antes estaba perdido en su propia casa, Jesús lo encontró. Dice el Señor, yo no he venido a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba en su casa, pero estaba perdido. Estaba lejos del Señor. No era salvo. Y a esas personas vino Jesús. A todo aquel que esté perdido. Y por eso es necesario, amados, compartir el Evangelio en todos los frentes, en todos los lugares, a todas las personas. Hay gente que dice, no, es que yo no le predico a los drogadictos, porque es que ese no es mi llamado. O no, es que yo no soy evangelista. O no, y es que yo lo que necesito es que a la iglesia vengan empresarios, y yo oro para que vengan empresarios, porque pues es que lo que necesitamos es pagar la renta, lo que necesitamos es comprar un terreno. Pero ¿qué importa la renta? ¿Qué importa el terreno? Lo importante es que la gente sea salva. Lo importante es que la gente sea salva, hermanos. Y se lo digo así con todo mi corazón. Miren, no importa que nunca en la vida tengamos un terreno. No importa que nunca en la vida tengamos un auditorio. Ese no es nuestro objetivo.
Nuestro objetivo es que la gente en este lugar conozca de Cristo y que el Señor cambie sus corazones. Ese es el propósito de este lugar, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ir a buscar todo lo que se ha perdido, que es bastante. Bastante. Amén. Porque nosotros tenemos la buena noticia, que es para salvación. Y hay personas que, aunque tengan una libertad aparente en su corazón, están esclavas del pecado. La gente anda por ahí aparentemente libre, pero la gente está en su corazón esclavo al pecado, atados al pecado, atados al rencor, atados a la falta de perdón, atados a la amargura, atados a una adicción, atados al odio, atados a tantas cosas, hermanos. Y de verdad no hay libertad en sus corazones. Pero para todas esas personas fue que vino Cristo, amén. Entonces, vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy hablas a nuestros corazones, Dios. Hoy, Padre amado, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que quizás hay algo en nuestro corazón que está ocupando el primer lugar, ese lugar que solamente a ti te pertenece, bendito Dios. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya los corazones y que tú nos examines. Examínanos, Señor, y muéstranos nuestro pecado, muéstranos nuestros errores, muéstranos todo aquello que a ti no te agrada, bendito Dios. Hoy, Padre amado, habla a cada uno de nosotros y dinos, ¿qué es eso, Señor, que está obstaculizando, Padre, que tú reines en primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros, Padre? Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hay cosas que tú nos has pedido dejar, sentimientos, emociones, relaciones, personas, trabajos, llámese como se llame, Señor, y no lo hemos querido hacer, bendito Dios. Pero hoy tú estás hablando a nuestros corazones, Señor, y nos estás diciendo, Señor, que el primer lugar no es negociable, que el primer lugar es lo que tú quieres y demandas de todos nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y poder entender que no debemos afanarnos por nada más, porque todo lo demás vendrá por añadidura, bendito Dios. En el nombre de Jesús, transforma nuestros corazones, cambia nuestro ser, Señor, y que cada uno de nosotros pueda llegar a ser esa persona que tú quieres que nosotros seamos, bendito Dios. Amén. Padre, y con esa misma reverencia, Señor, oramos por las ofrendas, Señor, reconociendo, Padre, que todo lo que tenemos ha sido dado por tu mano, Señor, porque tú eres el dador de toda buena dádiva. Ayúdanos, Señor, a atesorar tesoros en el cielo y no en esta tierra, Señor, a reconocer que todo es tuyo, bendito Padre Celestial, y a poner todo lo que tú nos das, Señor, a tu servicio, bendito Dios, para gloria, honra de tu santo nombre y para que tu evangelio sea extendido en esta tierra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice estas ofrendas, bendice al dador alegre, Señor, bendice a todo aquel que en su corazón, Señor, se desprende con alegría de esta ofrenda, Señor, porque es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos.
Amén, hermanos, gloria a Dios. El Señor lo lleve con bien hasta sus hogares. Sean bendecidos, Dios les guarde. Estamos despedidos.